entre timbres, planificaciones y promesas que no alcanzan. Charlamos de lo que pasa en las aulas, desde adentro, desde cerquita. No venimos a dar lecciones, lo único que te vamos a pedir es una cartulina. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buen día. Buen día a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque bueno, con esto de la tecnología no sabemos en qué momento nos estás mirando, nos estás escuchando, ni tampoco desde dónde. Así que les damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo de este gran programa llamado Una cartulina para mañana. Bueno, bien, buenas, ¿cómo les va? Yo estoy re contento. Nada, venimos como muy buena repercusión, me viene gustando, nos estamos divirtiendo además, sí, que mucho. Uno de los objetivos principales de esto era divertirnos, hacerlo con criterio, con profesionalismo, pero estamos jugando, seguimos jugando. Sí, estamos en las redes, en @unacartulina, para los que todavía no nos siguen, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, nos escriben por acá, los comentarios, se suscriben, hacen todas esas cosas lindas. Comparten con sus compañeras, compañeros. Antes de arrancar, saludamos y agradecemos como siempre a Casa Pivot, que nos banca, donde van a poder encontrar todos los uniformes, los guardapolvos. Gracias. También acá tienen las redes para que los vayan a seguir, ya que nos dan una mano, ustedes también denles una mano yéndolos a darle seguir. Y hoy tenemos un tema que, bueno, estamos en la agenda de marzo. Vamos a estar hablando de memoria en la escuela. Es un tema más que central. Estamos a 50 años del último golpe cívico-militar eclesiástico en Argentina y estamos en un contexto que nos parece más que importante hablar de esto, ¿no? El negacionismo parece estar de moda, se discuten temas que pensábamos saldados y que son tarea fundamental de la escuela para laburar. Sí, pensábamos que había ciertos consensos, ¿no? Sociales y políticos también en torno a los derechos humanos, pero se ve que no, por lo tanto, sí, la escuela sigue siendo un dispositivo estatal donde es fundamental llevar diferentes propuestas de enseñanza en relación al respeto de los derechos humanos, a la reflexión sobre la historia reciente, como es el terrorismo de Estado de 1976, y bueno, ¿no? y seguir avanzando hacia una democracia en ejercicio. Pero así es. Bueno, el año pasado justamente yo escribí un artículo que se llamó Educar en tiempos de negacionismo, en 5 no tan sencillos pasos, y me pareció que valía la pena traerlo porque, bueno, nuestra tarea implica una obligación de transmitir los valores de la democracia. Y esto no es un dicho así al aire, digamos. Transmitir los valores de la democracia implican discutir y analizar lo que sucedió en la última dictadura militar. ¿Qué pasa? El negacionismo y la relativización de los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en la última dictadura hoy viene desde las altas esferas. Entonces ya cuando encontramos que el gobierno mismo es el que plantea un discurso de los dos demonios, de plantear una justificación al golpe y demás, bueno, ahí nuestra tarea, cómo se sostiene en este momento, qué miedos empiezan a surgir también en nosotros como docentes, porque somos trabajadores y tenemos un peso de decir, che, ¿qué pasa cuando laburo con esto en este aparte contexto? Hay mucha también persecución, digo, por eso mismo. O sea, además, hay una resistencia de parte de las familias también y de directivos. Y hoy está la posibilidad de que estamos muy expuestos también. Digo, porque nos pueden encontrar por fuera muy fácil, porque nos pueden escribir antes, digo, tenés que encargar a un tipo personalmente, pero hoy en día nos pueden encontrar por redes sociales, nos pueden encontrar en la puerta de la escuela. Digo, hay un montón de exposición que tenemos los docentes que, digo, nos puede generar cierta, no sé si miedo, pero hay que estar atentos. Justamente por eso yo dije, bueno, ¿qué pasos yo podría enumerar para poder laburar esto en el aula desde mi lado del secundario, ¿no? De decir, bueno, lo primero que para mí tenemos que hacer como docentes es exponernos a los discursos negacionistas. Esto cuesta, es difícil, pero no se puede combatir lo que no conoces. Claro. Entonces vos vas al aula
Sí. te podés encontrar con un reflejo de estos discursos, pero a veces vivimos en una burbuja algorítmica en donde quizás nuestras redes, por suerte, no nos muestran eso que están escuchando los pibes. Bueno, ahí hay algo que tiene Twitter que yo uso mucho, es que salís un poco de esa burbuja más de algoritmos de recomendación personalizada como capaz es Instagram, y te cruzás con mucha gente que para mí ya cruzaron un paso que ya no es el negacionismo y la relativización, sino que hay gente que lo reivindica. Reivindica el golpe de Estado con una liviandad total. A mí tenemos una imagen ahí para yo traje también una imagen de un discurso público abierto y que si lo buscamos lo encontrás enseguida y se reproduce mucho en redes sociales de manera impune, completamente impune. Es un tuit de un muchacho libertario, así mira. Sí. Sí, lo he visto. Esto puede ser que te pongan primero hay una provocación, evidentemente, siempre. porque yo entiendo que mucha gente quiera posicionarse en contra de una postura ideológica, pero abrazar ideas, Sí, asesinas. Terroristas. sí, todo lo que implica la lectura, abrazar esas ideas para posicionarse en contra de otra postura, para mí es un error grave y muchas veces... O sea, perdón, no nos Sí. olvidemos que se ha, ha hecho atrocidades, se ha picaneado a mujeres embarazadas. La imagen O sea, es contundente, la imagen del Lo que Falcón pasa es que esto que es la primera sensación que a vos te nace, es la que nos nace a todos, o a nosotros. Lo que yo quiero decir como profesores es que el que se indigna en el aula pierde. Ay, ya sé, pero... Ya, vamos Entonces, ¿por qué digo verlo antes? Porque vos lo ves antes y vas a poder procesar por tu cuerpo esa bien, indignación. o sea, primero para exponerse que en uno el a- aula no te pase eso. Porque lo primero que te pasa, y me pasó, es esa indignación. Es el peor punto de partida para cualquier debate, pero en el aula, justamente nosotros trabajamos con adolescentes, ya está. Perdiste la discusión Sí. antes de empezar, porque incluso a veces es provocación pura y Claro, quieren claro. hacerte De enojar. hecho, se ha visto en redes sociales un montón de veces pibes, adolescentes, buscando que el profesor salte. Y Porque los son pibes temas que hábiles. son muy dolorosos, que nos tocan una fibra sensible, que nos va a hacer saltar emociones, ¿no? Y tener en cuenta cuáles son los puntos que a nosotros nos cuestan, para mí es clave. Entonces, exponerse para poder armar esa coraza que vamos a necesitar para poder trabajar de manera efectiva en el aula, porque no es una discusión en un bar o con tu No, familia. Estamos O en tratando Twitter. de educar a estos alumnos que tenemos enfrente que pueden traer este discurso. Segundo, que también es muy difícil, escuchar. Escuchar eso de parte de nuestros estudiantes es muy difícil. Habilitar un diálogo real donde no haya una censura es muy difícil porque nos van a Sí, decir es muy cosas difícil, que sí. no queremos escuchar. Tenemos Siento que no aceptarlo. estoy preparada para eso. Es muy difícil, los adolescentes sobre todo nos traen todo este discurso que nosotros tenemos muy naturalizado, como que eso estuvo mal y para ellos te lo empiezan a justificar y vos decís, no puedo estar escuchando esto. Entonces por eso para mí es importante que no tiene sentido abrir ese diálogo si el interlocutor sabe que vos no lo vas a escuchar, es como que te dice, Está bueno, ¿para qué te yo voy a ¿Sabes hablar? cómo lo pienso eso? Sí, está- a veces está como, bien. como cualquier otro contenido, cuando los pibes vienen con esas ideas previas que vos tenés que traccionar con el contenido que vos tenés que ponerle otra área, a ciencias naturales. Y vienen pensando que la Tierra es plana, por Sí. ejemplo, o que todos los planetas giran, o que El Sol gira. el Sol gira alrededor del planeta. Entonces, che, bueno, hay una idea previa, social, instalada o en la mente de los chicos, que hay que traccionar. Entonces, por ese lado, sí decir, este pibe tiene idea. No darla por sentada. No, por dar eso. por sentado Cuando que uno ellos saben eso. cuando escuchamos, eso que decís vos en el tercer punto, es, bueno, ver qué traen ellos, porque vamos a traccionar a raíz de eso. Porque la idea es esa, poder transformar ese discurso que impera, no sé si impera, pero que sí circula en redes Y cada sociales, vez más. o mismo en núcleos familiares muy específicos, que sucede, está, y para mí es abordarlo por ese lado, escuchar pensando que esas son las ideas previas. Miren, hay un video de Estela de Carlotto cuando recién vuelve la democracia, Sí, claro, que muy ella habla con conocido, estudiantes. sí, sí. Es muy chocante, pero Sí. es tener esa paciencia, que es muy difícil de tener, que ese temple. Y para mí, uno, como cualquier material que es templado, lo haces a los golpes en el punto de que nosotros, que estamos lamentablemente bien acostumbrados a no estar en contacto con estos discursos, hay que exponerse y ver qué es lo que nos van a poder traer.
Siguiente punto, no inventar la rueda, ¿no? Tenemos muchísimos materiales preparados por hay especialistas. mucho, Yo traje algunos, les podemos subir más. Los podemos poner abajo en los comentarios. También y que yo vayan sumando. traje este libro que me parece maravilloso, Anatomía de una mentira, de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón. Me parece indispensable. Después está Justicia por Armar, de Marisa Mazzone. Bueno, ellos, por ejemplo, en Anatomía de una mentira, analizan y cada uno de los discursos de negacionismo y de justificación, que es lo que vos decías, porque ya es un paso más. Una cosa es negar, por ejemplo, cuando te dicen no fueron 30.000, y ese es el relativizan. siguiente paso, es la justificación, ¿no? Después tenemos narrativas negacionistas, las escuelas frente a los discursos de odio. Este material oficial sigue en Educar, todavía no lo eliminaron. Recomiendo igual bajarlo. Y después tener los pasos necesarios de explicar todas las veces que sean necesarias, ¿no? Esto que decíamos de las abuelas y de las madres, esa paciencia la tenemos que seguir teniendo, tenemos que seguir explicando conceptos que para nosotros parece que estuvieran sabidos, sobre todo en secundaria, cuando decimos, bueno, ya lo saben, no. Volver a discutir qué es el Estado, qué es la democracia, qué es un crimen de lesa humanidad, por qué se distingue de otro crimen, porque los chicos muchas veces es como que lo catalogan como, por ejemplo, un secuestro por parte del Estado, ¿no? No, por eso, poder pero para mí, distinguir ¿viste? conceptos Esta idea muy claramente. de terrorismo de Estado. Sí. ¿No? Como, porque sí, bueno, la guerrilla, o sea, una de las justificaciones es, bueno, había cierto desorden, caos, matanzas, guerrilla, etcétera. Entonces había, ¿no? Que el Estado necesitaba ahí ordenar eso. Es como una de las, Por eso, de las cuando vos justificaciones. trabajás Pero el ahora- concepto puntual y usás ese vocabulario y no otro, generás una posibilidad de un diálogo con estos términos. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Claro. ¿Sí? Por eso tiene otro nombre, por eso lo conceptualizamos de manera diferente. ¿Sí? ¿Y en qué otros momentos de la historia sucedieron estos crímenes de Estado, este terrorismo de Estado? ¿Sí? También poder ir hacia ahí. Es Sí. mucho más fácil para los profesores de historia, de FEC y demás, pero no siempre. Pero bueno, también, al igual que con la ESI, estamos todos obligados a transmitir el valor de la democracia. Sí, no es claro. algo que es una efeméride y ya quedó ahí. En primaria lo y retenemos, listo. lo tenemos como eje en uno de los contenidos, digo, lo das, está en los contenidos, está en los manuales que baja el gobierno, digo, en ese aspecto es como un poco más, lo tenés ya dentro de tu Ya planificación. casi obligatorio. O sea, es ya sabes que obligatorio. vas a arrancar en Entonces, ya marzo sabes. con el 24 de marzo. Entonces Correcto. vas a trabajar con libros prohibidos, o con trayectorias militantes, o con el concepto de memoria, o con la diferencia entre democracia y dictadura. O sea, bueno, algo ahí vas a... De hecho, bueno, ahora lo cambiaron, pero en el diseño anterior en la ciudad de Buenos Aires estaba el bloque democracias y dictaduras. O sea, había, La efeméride o participación. ¿La Había- efeméride continúa? La Sí, efeméride sí. continúa, es mentira que sea, o sea, en el boletín oficial, porque también había salido como un rum que muchas veces, ¿no? Se utiliza eso. Ahora, Para ver qué- quiero qué- decir algo al respecto, que no estaba en el guión, pero es muy importante. Que eso, que está el rum ese que se empieza a difundir mismo desde las altas esferas políticas, pero en el boletín oficial no, o sea, el 24 de marzo sigue siendo feriado, sigue estando, digamos, en la agenda educativa, así que nada, hay que seguir trabajándolo. En relación a esto, hace unos días atrás, unas semanas, inventaron una oficina en el Estado para combatir las fake news. Ah, lo vi. Bueno, Lo vi. y entonces, hablando esto de dictaduras, de memoria, etcétera, me pareció como muy increíble esta analogía que hay, por más que no querramos, con el libro 1984, ¿no? Una gran Orwell. dictadura, que no solo ejerce un poder militar, porque hoy en día quizá no, bueno, salvo la... ya no sé qué. Sí, ya me estoy desdiciendo Si no y vamos diciendo a todo, nivel global, claro, todo el tiempo. Pero bueno, todo. digo, hay una cuestión también muy simbólica, ¿no? De lo que es este gobierno nacional hoy en día. Que bueno, que me pareció como muy impactante esta Bueno, pero constante. ¿por qué lo decía? Porque la efeméride, como tal, es un ejemplo de esto de política pública
que impacta en la escuela Sí. y que trae obligatoriamente el tema a discutir, que es la memoria, la verdad y la justicia. Sí, y es re loco porque en realidad, si vos o sea, si haces como un rastreo, ¿no? Desde dónde aparece esta política pública, yo la verdad que no sabía, me puse a investigar un poquito, porque a mí me interesa mucho esta idea de feriado, ¿no? Siempre me pregunto, bueno, ¿por qué tal fecha es feriado y otra no? O sea, bueno, como que me parece interesante por lo menos pensarlo en términos de construcción de lo que se está contando sobre un país. Y en realidad, en 1998, Carlos Saúl Menem... Viajamos en el tiempo. Me viene la Osvalda. Claro. Hace un decreto, o sea, firma un decreto donde dice que todos los establecimientos educativos deben, trabajar, abordar la fecha del 24 de marzo. En reflexión, en relación como a la violencia, digamos, de las guerrillas y del terrorismo de Estado. No sé si en ese momento decía terrorismo de Estado, debo decirlo. Pero bueno, digo, desde 1998, yo en ese momento estaba en primer año, segundo año de la secundaria, y entonces me puse a pensar si yo en mi primaria había trabajado el 24 de marzo, y realmente les soy 100% honesta, sí de Malvinas tengo recuerdo, pero no tengo ningún recuerdo de haber trabajado el 24 de marzo. No lo tengo presente. Después sí hicimos un gran trabajo en secundaria. Ahí sí, creo que a los 35 años, si no me equivoco, o a los 30, bueno, ya no sé cuándo se cumplió cada cosa. Sacar cuentas. Claro, tengo que sacar cuentas. Ahí sí me acuerdo, pero en primaria no. Entonces, recién en 1998 es cuando sale este decreto. En el 2002, con Duhalde, es cuando se dictamina que sea llamado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y recién en 2006, con Néstor, es cuando se decreta feriado. Y entonces ahí me pensaba, ¿no? Como de qué manera esta reconstrucción de este día, de esta efeméride, pone a la escuela, quieras o no, o sea, porque digo, dictaminar que un día sea feriado impacta fuertemente en lo que es la escuela, porque nos preguntamos, o sea, ¿por qué mierda no venimos a la escuela? Claro. ¿Por qué no venimos a la escuela? Entonces ya con solo esa pregunta tenés sí o sí que hablar del 24 de marzo. Sí, más allá de que lo tengas como contenido en tu grado o en ese momento, digo, ayer no venimos a la escuela, o el lunes no venimos a la escuela, o el día que toque, decir, ¿saben por qué? Digo, hay que hacer un freno ahí. Además tenemos el acto. Claro, Hay por un eso. acto, y los actos escolares traen ahí a poner algo en agenda, en agenda educativa, algo que dice, che, mirá, no pasó nada acá. Hay algo que debe trabajarse y por suerte, creo que hay cierto consenso. Es cuando el acto cobra sentido realmente, ¿no? Porque cuando deja de ser una pantomima para mostrar, también y depende realmente mucho a la quién le fecha toque. A quien le toque, también depende mucho. No debería, porque cada acto vos podés traccionar todo lo que hay detrás y podés darle un sentido recontrapotente. Ya algún día haremos algunos sobre Para mí, eso iba a decir, tenemos que hacer un episodio sobre actos escolares. Anotalo en la agenda porque sí. Bueno, ¿sabes qué? en este caso, digo, también depende mucho de quién le toque. Puede ser algo más lavadito o puede ser algo más jugado. Y hoy en día yo creo que amerita, digo, por la realidad que estamos viviendo, ponerlo, digo, al tope de los actos. Hoy tiene que ser nuestra prioridad a 50 años, que sea o no el que nos toque, que sea todo el mes. Estar reforzando, incluso interviniendo el espacio de la escuela, desde las paredes, desde las clases, desde el exterior, lo que sea, actividades con la comunidad. Creo que es un momento de resistencia, sí, que tenemos como una obligación moral desde la escuela, no solo cumplir, sino de fomentar que eso crezca, ¿no? En el caso de los estudiantes, muchas veces son ellos los que lo traen, pero bueno, muchas otras veces no, y creo no, que y trabajar, digo, porque se puede trabajar desde nivel inicial, o sea... Sí, hacen actividades, la verdad que desde de la literatura, desde, no sé, de elegir, ¿no? Y ejercer el voto, no sé, por el nombre de la sala, desde, no sé... Bueno, ahí aprovechamos que te tenemos, Asa, porque hoy lo que nos trajiste como receta era cómo laburar memoria en la escuela. ¿Cómo laburar memoria en la escuela? Sí. Bueno, se puede trabajar desde múltiples perspectivas, pero quisiera hacer como un... No sé si se dice disclaimer, si estaría bien. Antes, o sea, como algún breve, porque me parece que es importante. Acá me pongo sí un poco ñoña, me sale la antropóloga que llevo dentro. Y me ha tocado la suerte de cursar un seminario que trabajaba precisamente sobre la memoria. Y ahí
leímos un trabajo de Elizabeth Schelling y que a mí me impactó mucho porque no hablaba de memoria, sino que hablaba de memorias. ¿Cómo sería? En plural, ¿no? Porque tiene que ver con esto de cómo vamos construyendo cada individuo, cada persona, la memoria y de qué manera, o sea, esas múltiples memorias van construyendo otra memoria colectiva, ¿no? Me parece que a partir de las vivencias, las experiencias, lo que cada quien va leyendo, su capital simbólico, su capital cultural, etcétera, va formando de alguna manera, o sea, esa memoria pequeñita va reconstruyendo la memoria colectiva. Y me parece fundamental tenerlo en cuenta al momento de trabajar estas cuestiones en el aula, porque digamos, nos podemos encontrar también con familias, más allá de que presenten ciertas resistencias, pero que tengan historias o militantes. Sí, o del ejército. O por el contrario, correcto. Pasa muchas veces eso, que cuando hacemos memoria, digo, a veces hacemos memoria individual y esa memoria colectiva a veces, che, ¿para qué? Se escucha todavía en redes. En esa época se vivía tranquilo, se podía circular, no como ahora. Bueno, la realidad tuya a veces estaba muy alejada de lo que pasaba en la realidad, en la sociedad. Pasa de un lado y del otro, como vos decís, o sea, porque vos tenés gente que decís, no, loco, a mí me desapareció un hermano. A mí ¿De qué me estás hablando? A mí y el otro no lo vio ni cerca. No. Y eso es algo que a los pibes les cuesta A mí sí entender. me parece importante acá, quizás una red flag, no lo sé, pero me parece importante por lo menos visibilizarlo y discutirlo entre nosotros, entre nosotras. Digo que cuando estamos construyendo, porque la estamos construyendo la memoria, es una construcción, histórico y cultural, entonces ahí hay una narrativa. Y se la estamos pasando a los pibes. Pero cuando hay una narrativa, Sí. también hay silencios. Que no contamos, digamos. Entonces, también me parece importante ser como honestamente intelectuales, al revés se dice intelectualmente honestos, bueno, intelectualmente honestos, y decir, yo me estoy parando desde acá, y esta es la narrativa que tengo como objetivo contar. Y es verdad que hay silencios, porque no puedo, o sea, es imposible, digo, en la escuela, la responsabilidad de la escuela es imposible abordar todos los años. Por eso es importante esto. En inicial voy a trabajar quizá desde, no sé, la planta de Bartolo, el pueblo que no quería ser gris, u otros, digo, la línea, o sea, hay como un montón de cuentos que por suerte sigue habiendo, o sea, eso también quería traer, como no es que solo nos tenemos que quedar con los cuentos prohibidos o con cuentos, digamos, que se escribieron hace muchos años, también hay cuentos, o sea, podemos trabajar esos también, pero también sigue habiendo producción literaria para infancias y juventudes actuales, que están buenísimas, que yo acá traje un par, que también las quería como compartir. Por ejemplo, esta de Paula Bombara, La tía a la guerra, bueno, para trabajar el proceso de, digamos, de la guerra de Malvinas, que me parece que es importante. Después acá, este no es efectivamente escrito para, pero yo lo tomo para, que es En Casa Somos, es un libro hermosísimo, y que yo lo utilizo para trabajar identidad también, o sea, desde diversidad familiar en el marco de ESI, pero también en derechos humanos, pensando en, bueno, la identidad, quiénes somos contadas con números. Hay uno hermoso que es El gato que buscaba un nombre, no sé si vieron, de un japonés, que vos decís, no tiene nada que ver, pero hay algo, o sea, si vamos al tema punto, sin che, no tiene nada que ver, pero hay un contenido que es el de la identidad, que el gato busca un nombre, no tiene nombre, y hay algo de la identidad. Obvio. No lo voy a spoilear, Sí. no lo voy a spoilear el libro. Si lo... No, pero tiene recontra que ver. Y en primaria el tema de la Exacto, identidad. porque a veces clave. la gente que no trabaja en escuelas o que no está en contacto permanente con lo que está pasando en la escuela, tiene fantasías sobre lo que pasa en la escuela, pasó mucho con la ESI en su momento y también con estos temas pasa, porque muchos dicen, van y adoctrinan a la escuela, le bajan, le llenan la cabeza a los pibes. No, digo, ojo, somos Claro, trabajamos el derecho a la identidad. Exacto, o sea, cada pibe, no es cada edad, cada desarrollo de los pibes, hay un contenido pensado para esa edad, hay un contenido analizado por especialistas y curado por Porque docentes. justamente el trasfondo es que si vos desde chiquito aprendés el valor que tiene tu identidad, después no vas a poder justificar, o se supone, si fuera que el adoctrinamiento funciona, que no funciona, no puedes justificar que alguien le robe la identidad a otro. Por eso a veces me parece importante que lo que tratamos de hacer en este programa. Digo, recalco cómo surge este programa. Surge con la idea de que sobre educación haya discurso de los docentes. Digo, que se compartan material que hablen los docentes, porque muchas veces se habla de la escuela
por afuera, sin estar pisando las aulas, sin entender lo que está pasando, y se forman estas fantasías que después se repiten a nivel social y dicen, che, no, yo no trabajo esto en el aula. Fíjate cómo puedo trabajar la identidad, que es un tema central, y la dictadura cívico-militar eclesiástica, con un poco de literatura. Digo, entender que el valor de la identidad es fuerte con literatura. Tal Digo, cual. O no sé, tiene que o si asustar a querés nadie. esto, si querés trabajar como la idea de dictadura. Bueno, está El Año Verde de Elsa Bornemann, está El Pueblo que no quería ser gris de Beatriz Durmec y ay, se me fue, lo tengo por acá. Ajax Barnes, perdón, se me fue. Nada, o sea, son libros que no es que tenés que decir, los militares malos y no sé qué, y no sé cuánto, sino que, nada, desde este concepto de decir, che, el pueblo puede elegir. El pueblo puede elegir. Ni hablar algo clásico de la escuela, que es el análisis de los cuentos prohibidos por la dictadura. Claro. Digo, ¿Por qué estaban prohibidos? Porque, bueno, ese trabajo, digo, digo, es fundamental en la escuela. Vuelvo a lo mismo. En la escuela trabajamos contenidos apropiados para los chicos. Ese es buenísimo. La línea, me encanta, gente. Me encanta. La línea, bueno, yo hice un acto No con spoilees. este libro. Un acto hermoso con este libro. O sea, eso, los actos escolares que decíamos antes, Sí. ¿no? Para el 24 de marzo. No tiene que ser algo espectacular. Digo, tiene que ser algo que trabajamos en el aula. Estoy en contra de los actos espectaculares. Ya que Ya. estamos. Para mí es algo que tiene que reflejar exactamente eso. Yo leí este cuento, hicimos un coso de reflexión y después lo representamos. Y no sale como una obra de Hollywood. No, es que no tiene que ser una obra de Hollywood. No, Muchas porque veces son se producciones espera- infantiles. Exacto, pero muchas veces se espera los actos Escolares. escolares que sean como, mostremos lo que trabajamos, no hagamos fantasía. Y con estos temas en puntual, digo, es central también para mí. O sea, También me parece importante para las familias saber que la escuela está obligada a trabajar esto y si en el caso de que su escuela no lo está laburando o ven que quieren pasarlo de largo o como pasó el año pasado de que no se haga el acto, también como comunidad y como familia uno puede ir y decir, Sí. ¿qué se va a hacer en la escuela para el 24 de marzo? Me gustaría saber. Bueno, yo vieron que no suelo hablar mucho de la escolaridad de mis hijes, pero para cuando mi hijo mayor estaba en sala de tres, yo veía que en la semana de marzo no se hizo nada. O sea, el 24 de marzo, toda esa semana, no se hizo absolutamente nada. Y ya podían leer algún cuentito o algo, o incluso, digo, mandar en el cuaderno de comunicaciones un flyer que diga 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y entonces, obviamente, fui. Bueno, me decían esto, ¿no? De que vas a trabajar, que son muy pequeñitos, que no sé qué, que esto, que el otro, que no sé cuánto. Entonces, bueno, imagínense. No. Sasa ciruela. No. Sasa Ciruela. Sucede Sí, mucho fui. también en... ¿En secundaria? Sí, en secundaria es muy fácil sacarte de encima la efeméride. Sí. Porque no tenés una familia que reclame. Y en primaria tampoco por ahí, pero digo... Sí, en primaria sí. O sea, no sé si por el 24 de marzo. No, por el 24 de marzo es raro. pero sí tenés familias que reclaman. Pero no nos sacamos encima nosotros, me parece ahí. Capaz que para algunos profes es más ajeno, nosotros tenemos como la central, digo, lo tenemos que pasar sí o sí. Sí. Te lo reparten al principio de año. Es que sí, es para, o sea, como, bueno, ¿quién va a hacer el acto el 24 de marzo? Es como, no sé, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sí, que es donde Claro. estamos nosotros dos. A mí me sucede pasó eso. que como mamá fui y dije, ¿qué pasó que no hicieron nada? Y bueno, no, sí habían hecho el laburo en el aula, Claro. nos mostraron lo que habían hecho, bueno, no hubo Lo que pasa es que también hay acto, un pero poco para de mí miedo, es me parece. importante, para mí es importante el acto. Sí que es importante el acto. Por eso, eso fui yo a plantear, como decir, por más que sea algo chiquito, o una muestra, o un taller, es importante, porque no todas las familias, además son argentinas, no todas las familias conocen la historia reciente de Argentina. Hay migrantes, en el caso de la escuela donde va mi nene, que son migrantes recientes, que si a mí mañana me mudan a otro país, yo puedo no conocer toda la historia de ese Totalmente. país. Entonces yo creo que son súper importantes. Sí, y voy a decir como una especie de unpopular opinion, no sé, quizás están de acuerdo, pero no sé, que es que la escuela no solo trabaja con las infancias, sino que trabaja con las familias. Totalmente. Entonces, si ahí
Digo, porque viste que a muchas maestras como les rompe las pelotas, y lo entiendo, porque a mí también me rompe las pelotas, pero es así, elegimos este trabajo y trabajamos de esto. Entonces, digo, si el acto es la oportunidad que tenemos para poder acercarnos a esas familias y trabajar y construir esta memoria colectiva junto a las familias, no solo con el grupo de estudiantes. Entonces, digo, y aparte también, el acto es una oportunidad también para trabajar con tus compañeras y compañeros y compañeras. Digo, como para, ¿no? Aglutinar. Con los pibes de otra sala, de otra aula, de otro grado, que no sé qué, con la de... O sea, el acto es... Para bueno, mí igual tenemos es que importante que en este momento histórico no nos paremos desde el lado del miedo, no nos paremos No, del claro. lado del peligro, sino al revés. Dar por asumido que esto es lo que más nos gusta hacer y decir, ir con esa energía, con ese motor. Y bueno, de última, que venga del otro lado la resistencia, que te digan que no. ¿Entendés? Sí, es No tremendo asumir- porque te pones en una situación vulnerable y ha No, sucedido. yo digo que no. Yo digo que no hay ninguna vulnerabilidad porque hoy en día Digo, hay todo fundamento todo desde nos, donde- todo o sea, nos no hay cuida. ningún- Todavía la legislación nos cuida y es Exacto. nuestra obligación. No, yo estoy obligada. ¿Cómo no voy a hacer esto? No hay Por de- eso de digo, la ninguna- familia puede claro. motorizar, Hay una también dar parte- ese aval. Acá Tráeme aval. voy a disentir un poquito. Que hay una parte que es cierto que desde los papeles es cierto que estamos obligados, que tenemos un sustento Sí, legal, pero pero hay mucha hay una persecución. parte social, digo, de persecución que ha pasado en este gobierno, le ha pasado a un compañero, no lo nombro porque no le pido autorización, pero ha pasado que han sentido persecuciones, pues realmente los han amedrentado por redes sociales. Eso es lo que decía antes. Hay una exposición que tenemos, que no solo nosotros, que tal vez ahora nos estamos poniendo la cara, sino que todos los docentes tienen cierta exposición en la cual lo podés encontrar. Que vos decís pueden que en el acto por él te filman y supuesto, te claro. Entonces, y un Claro recorte, que sí. un recorte malintencionado puede ponerte en una situación bastante incómoda socialmente. Y te sacan del cargo, gente. Bueno, o sea, hay que ver eso te porque, separan, te como decía hacen- ella, hay una parte ilegal No, que para vos- mí si te parás en el lugar ese de que ya entras perdiendo. Yo lo que digo es, hay una parte legal que vos decís, yo tengo todo este sustento detrás, pero tampoco está bueno, o sea, ahí entiendo el miedo para el compañero o la compañera que dice, che, yo no me voy a poner esto porque me firma un padre, me recorta, me pega en redes Bueno, sociales. grabemos y todo ve el cómo acto. Está bien, bueno. Grabemos todo el acto y que tengámoslo como reaseguro. Pero lo que pasa es que el escracho legal, no legal, el social te lo puedes comer igual. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo no Hay me gente quiero. que no quiere comerse eso. Y está mal. Hay gente que no quiere comer. Tenemos Ahora que digo, ser los que estamos dispuestos no a está ponernos bien, esa cucaracha claro, y decir, pero bueno, me refiero, hay gente que no quiere comerse ese bardo, pero lo lamento, a eso voy. No, y ahí lo que deberíamos exigir también es que digo, nuestros- y nuestra conducción debería también... Nuestra conducción y nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos deberían estar respaldándonos. bueno, olvídalo. Bueno, está bien. Está bien, pero correcto. no- Tenemos que aspirar a eso, me parece. No, pero no sucede. Bueno, O sea, la estamos viviendo mayoría, un contexto. la mayoría de la población votó otra cosa. O sea, votó gente Por que eso digo que defiende estamos genocidas. más expuestos que nunca y entiendo al que tiene miedo, pero tenemos que tener, como decís vos, Barbie, las herramientas que decís, che, yo actué según lo que me indica la ley, según lo que me indica mi diseño curricular, según lo que me indica lo legal. Después- Claro, no les gusta, cambie. Bueno, no las cambien, pero digo, No, porque hay cosas que todavía sí, no se cambiaron, no se pueden cambiar y que son leyes. correcto. Entonces, Hay que abrazarse de eso para poder defender esa postura a rajatabla. Para Sí. mí eso sí, estoy con ustedes. ven, es un momento jodido. Es un momento jodido. Me parece que tenemos eso que llenarnos de herramientas teóricas y pedagógicas y didácticas para poder trabajar este tema en clase, digamos. Antes estábamos con un poco más respaldadas. Me parece que hoy en día eso tenemos que fortalecernos nosotras para sentirnos seguras al momento de, trabajar memoria dentro de las aulas. Y mientras ustedes hablaban, yo pensaba que esto de, bueno, no te gusta jodete, ¿no? Y a veces hablábamos, ¿no? De contenidos que quizá no nos cierran por algún lado. A mí me pasa algo en relación a la construcción de memoria, me pasó toda la vida y no sé por qué, o sea, cada vez me pasa menos, pero me sigue pasando, la verdad, que es el tema Malvinas, porque Malvinas, el 2 de abril, entra ahí con el 24 de marzo y Es por el paquetito. supuesto es el paquete de la construcción de memoria. Y me pasa, que esta sí es una unpopular opinión total, es que hay algo que me incomoda sobre Malvinas. Me cuesta mucho abordarlo en clase, me cuesta entender desde dónde, o sea, como que hay algo ahí que me hace ruido. Esta idea de, ¿vieron cuando
hay un libro, un cuento de Liliana Bodoc que se llama El día que Madryn se quedó sin pan. ¿Lo conoces? No lo tengo. No. Bueno. Te dejamos re sola hoy. Está tremendo. Y habla de cuando los soldados vuelven de la guerra y que todos los vecinos van y les quieren dar cosas y no sé. Bueno, lo hablo y me da como un escalofrío tremendo. Te moviliza algo. No sé qué me moviliza incomodidad, porque hay algo con la idea de soldado, de figura, o sea, como... bueno, que me no rara, es que te pasa a vos ¿entendés? sola. Yo creo que es parte de un proceso que nosotros transitamos en nuestra escolaridad en los años 90, que tiene que ver con el proceso de desmalvinización. Digamos, esa vuelta de los soldados y todo lo que conllevaba el vínculo con la dictadura, que fueron quienes motorizaron la guerra, al fin y al cabo, generó ese quiebre socialmente. Digo, no es algo que te pasa a vos, Sabrina, sino que es algo que nos pasó a todos y que incluso fue impulsado desde los gobiernos muchas veces tapándolo, o el proceso de desmalvinización de decir, por el lado que te queda de más cómodo, desde un lado de decir fueron víctimas de la dictadura y los mandaron, al lado de decir, no, bueno, esto no tendría que haber sido luchado, ¿no? Como el gobierno actual que por ahí dice, bueno, sí, los Kelper quieren estar ahí, que estén. Todo eso es parte de ese proceso. Yo creo que es un proceso social, no es algo que te pasa porque sí, y creo que por eso sigue siendo quizás un tema más incómodo de tratar, o quizás menos elaborado y en el que estamos menos formados. Ahí para mí está bueno volver, cuando nos pasa esto con algunos contenidos, volver a eso que decías vos, que no inventar la rueda. Hay contenido que ya Sí, está curado, claro, que está yo bueno. hago Si- eso, claro. Bueno, vas a eso que vos Sí. sabés que en ese contexto material de vas a de estar, educar, que vas a era muy estar bien, digo, porque capaz que con otro contenido, puede pasar con esto o con cualquier otro, te sentís más cómodo, lo conoces más, Sí. estás cómodo. Lo vuelvo a compartir, que a mí también me ha salvado mucho la tía La Guerra de Paula Bombara, o sea, precisamente está en relación a la Guerra de Malvinas. Y después hay una historieta que quizá puede tomarse para nivel medio, o sea, lo pensaría más para ahí, es para adultos, pero podría ser para nivel medio, que es Turba, de Lauri Fernández, que es como novela gráfica. Hermoso. Y bueno, y es hermoso este libro, también lo recomiendo Ahí hay muchísimo. mucho material también, material histórico de diarios, de cómo comunicaban. Y para los pibes es flashero eso, entender que, pero todo esto que pasaba, no solo con la guerra, sino con todo este proceso de dictadura. Pero la gente ¿cómo soporta? Bueno, porque para ellos es muy difícil distanciarse, ¿no? Con lo que hoy hay de tecnología. Exacto. Pero para mí, desde el lado de comunicación, es muy rico trabajarlo también como diciendo, bueno, Ahí pero voy. hoy también no Ahí nos voy. enteramos Exacto. de todo. Ahí voy. No sé si... Sí, exacto. Y ¿te estás enterando de todo hoy? O sea, ¿quiénes son los que te ocultaban toda esa información? ¿Qué objetivo tenían? Porque hay algo del aspecto de las ciencias sociales que decís, hay una intencionalidad en este acto social de ocultarte cierta información, de poner en la tapa de un diario, estamos ganando la guerra. Bueno, pero también lo que sucedió en nuestro país es que Malvinas durante un montón de tiempo quedó aferrado a aquellos que defendían la dictadura como aquellos que podían ser de defender la causa de Malvinas. Y Claro. no es así. Yo creo que eso tenemos un trabajo que hacer. A mí me pasa que tiene mucho que ver con cada familia. Por ejemplo, yo trabajo y vivo en Lugano. Lugano es cuna muchísimos héroes de Malvinas, de veteranos y héroes. Que están presentes en las escuelas, que se acercan a las escuelas cada 2 de abril. Y creo que eso también hace a lo que vos decías de la memoria, ¿no? De la memoria de esa familia que tiene un soldado. Va a ser muy diferente de aquel Claro. que no. Mira, yo traje dale, otros libros dale, también. a ver. Me leí ahora en el verano esta última novela de Sacheri. Ese Bueno, me lo vas a prestar. yo en secundaria trato de que la literatura que acercamos a los chicos sea accesible, que esta novela de Sacheri, ¿Qué quedará de nosotros?, trabaja para mí muy bien esta mirada panorámica de cómo cada uno fue a Malvinas desde un lugar diferente, ¿no? Aquel que ya era soldado, que era de carrera, aquel que apoyaba la dictadura, aquel que no, aquel que fue conscripto con ganas, aquel que no. Entonces, para mí, desde la ficción, porque es ficción, aborda muy bien el contenido histórico. Cabe ¿no? aclarar Y esto que de Sacheri decir- es profe de historia. Claro, sí, O se sea, nota. o sea, bueno, digo, hay algo detrás que tiene. Incluso el él, un libro bagaje. trae todo, mapas,
para trabajar. Él aclara, ¿no? Que no. Lo podemos no invitar son a Sacheri cuestiones un día que tan venga, hermoso. Y bueno, es como trabajar el marco histórico desde las historias personales. También se pueden trabajar las cartas de los soldados. Sí. Creo que eso ayuda a acercarnos a la experiencia del soldado cuando pues, quizás no todas las escuelas tienen la posibilidad de llamar a veteranos, pero digo, todavía están y quizás es una buena forma también planificándolo bien, charlando antes también. Está el Museo de Malvinas para sí, visitar. el Museo de Malvinas es espectacular. He acompañado a un grupo de docentes con las que fuimos el año pasado y es maravilloso porque te das cuenta, esto que decías, ¿no? Del proceso de desmalvinización. El museo, siento que de alguna manera tiene un discurso que contrarresta eso, ¿viste? Y que aparte lo que nos dice es que Malvinas es más que la guerra. Está como muy centrado en eso, porque tiene que ver, bueno, con un reclamo de soberanía muy fuerte, esta idea, ¿no? de la soberanía, de esto del lugar de los medios de comunicación que pasaba durante la guerra de Malvinas también es como muy fuerte. ¿Qué pasa con el desarraigo de la muerte, ¿no? También, o sea, los muertos están allá, ¿no? Entonces también como que hay algo del desarraigo de los cuerpos, porque no están donde vos los podés ir a visitar. Entonces, bueno, me parece que el museo es increíble. Y también hay otra cosa muy interesante en relación al mundo de mapas y fauna, que habla de creo que es elefante marino, espero no equivocarme, y que dice que es como el único animal que va desde el continente a la isla, o sea, que tiene como un recorrido que de alguna manera pone en evidencia que hay algo ahí en su hábitat que es parte de lo mismo, ¿no? Desde el mismo lugar. Bueno, nada, el Desde museo, lo geográfico, digamos. Hay algo sí, exactamente. El museo es bellísimo, tiene mucho potencial, es espectacular para llevar a los pibes. Yo siempre recomiendo que se vaya a ir antes, una visita previa. Una docente con la mirada, con el contenido que querés trabajar para ver qué de todo También eso. pasa que nosotros hablamos desde la ciudad de Buenos Aires, siempre lo aclaramos, Bueno, claro, somos pero porteños, pero no pasa lo mismo. Hay muchos museos de Malvinas. Por eso digo, pero en el sur, Claro. en nuestra Patagonia, En Malvinas el sur es muy presente, fuerte. muy presente. Muy Si nos fuerte. escuchan de allá nos pueden mandar, Y cómo lo reivindican y cada acto que se hace. Y es otra historia completamente diferente. Y creo que por eso a veces desde acá hay cosas que a nosotros nos resultan Claro. un poco más lejanas justamente. Y para ellos es presencia constante y permanente, es algo central. Es algo central. Sí, es lindo eso de viajar también por nuestro país, ir conociendo como, che, acá hay una causa social que capaz que en mi ciudad no está tan presente, como muy contextualizada. Y ahí vos decís, che, esto, o sea, si bien nosotros le damos la seriedad que amerita, ahí es intocable eso. Digo, capaz que en otras partes no podría calar hondo ese discurso. Eso voy, esta idea acá porteñocéntrica de que acá este discurso puede llegar a hacer cierta mella. Allá yo creo que no, Si nos escuchan de allá nos comentan. Claro, A sí, ver sí, qué sí. onda, pero, sí, porque también, viste, que cada jurisdicción, bueno, eso, o sea, somos parte del mismo país, pero bueno, es un mundo tratamos aparte. de ser un programa federal, pero No lo somos. No lo por ahora. somos, no lo somos. Por ahora no. Quizás lo seremos. Cuando nos inviten, vamos y hacemos el programa allá. Encantada. Bueno, vamos. Encantada. Vamos. Si quieren invitarnos, nos vamos para allá. ¿Qué más Bueno, tenemos? a partir de esto, de lo que fuimos hablando, yo traje algunas ideas porque, como decíamos antes, ¿no? Es un tema que a mí me incomoda, pero de todas maneras, como sé que es una obligación que tengo de enseñarlo, busco recursos y busco formas de abordar este tema. Entonces traje algunas ideas para trabajar el tema de Malvinas en la construcción de memoria. Uno es precisamente el que vos decías, Chovi, de analizar qué decía la prensa escrita de la época, ¿no? Eso es fundamental porque nos permite entender el lugar de los medios de comunicación que fue central. Desde el punto de vista de lo que decía antes de las ciencias sociales, hay una intencionalidad en esos grupos económicos y de formadores de opiniones que dicen, che, hay algo detrás, no es que informan objetivamente y hoy puede estar sucediendo lo mismo. Hoy puede estar sucediendo lo mismo. Otro es visibilizar el rol de las mujeres veteranas, que hay un documental súper interesante de Canal Encuentro que se puede encontrar aún. Hay como mucho laburo sobre eso, porque en el último tiempo se estuvo
el último tiempo, Sí. digamos, de los gobiernos anteriores, se estuvo ahí profundizando en este lugar de Estaba las muy mujeres. invisibilizado Muy eso. invisibilizado y hay material que está ahí. Abordar la temática desde los recursos naturales de las islas, porque los ingleses, por ejemplo, desde 1833 tenían interés ahí en las islas, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay tan interesante, no? Para venirse desde tan lejos, ¿no? Es Claro, una pregunta como, ¿por qué cuando vemos en el planiferio es tan lejos? Es tan la lejos? colonialidad. Bueno, ¿no? hay algo dentro de la idiosincrasia de ese país históricamente y desde el punto de vista geográfico hay recursos que efectivamente quieren explotar. Digo, hay una intencionalidad que no es, bueno, son nuestras porque sí. Sí. Bueno, analizar la crudeza de la guerra también, ¿no? La idea de guerra. Hay un libro precioso que, si no me equivoco, se llama Guerra, de... se me acaba de ir todos los nombres, por supuesto, ahora lo voy a buscar para no decir cualquier cosa, que es más como en relación a las ilustraciones. Y es hermoso para trabajar en primer ciclo. por ejemplo. Libro Alum, decís. Sí. Bueno, acá nos van a dar una mano siempre las bibliotecarias, que son aquellas que tienen el recurso, ¿viste? Cuando no sabés qué hacer. La caja esa. A la que decís, bibliotecaria, sí. bibliotecario, rol fundamental que no podemos dejar de tener en cuenta de todos los niveles. Vamos a invitar. Sí. Eso es, pongamos un paréntesis, porque a veces apelamos a la comunidad, digo, vamos a Ay, tener- perdón, ahí lo encontré. Dale, ahora sí. Es Como una guerra de Andrés Sobico y Paula Adamo. Ok. Ese libro para mí está bueno para trabajar la idea de guerra en primer ciclo. Y después, perdón, agrego, que también es hermoso, no... ¿cómo estoy? Seguí buscando. Con los nombres, por favor, lo tenía... Bueno, pues se ve que los nervios me hacen esto. Bandeja Clavel, ¿le suena? Bandeja Clavel. No, otra vez te dejamos solo. Dios mío. Sola. Libro. Bueno, pero vos igual habías traído dos. No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja. Sí, de ese lo Esteban trabajo en Valentino. secundaria. Sí, lo leemos siempre. Por favor. Sí, sí, lo laburo mucho. Hay varios. Bueno, yo traje también algunas dinámicas para trabajar memoria, Bien. el concepto de memoria, ¿no? Que me parece que para mí es algo lindo para trabajar en primaria, tanto para primer ciclo como para segundo ciclo, porque esto, como hablamos del Día de la Memoria, y me parece que está bueno como desarmar también esta idea de memoria. ¿Qué ¿no? es la memoria, ¿Qué digamos? es la memoria? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos con eso? Entonces me gusta esa arista. Y por eso traje, bueno, este libro, que también háganse el favor de leerlo. Sí. Guillermo ¿Lo conoces? Jorge Manuel José. Sí, Guillermo Jorge Manuel José de Menfox, que quizá vos lo lees y decís, esto no tiene nada que ver con el Día de la Memoria, posiblemente, pero... Volvemos a lo mismo. Hay ciertos contenidos que parecen que no tienen que ver, pero sí hacen al Hay contenido algo, para los chicos. exactamente, el contenido que nosotras tenemos que recortar y Para llevar los adelante. Entonces, este libro trata de un niño que es un poco amigo de ancianos y ancianas de un geriátrico que está como al lado de su casa, da como toda la sensación, y resulta que escucha que hay una viejecita, Ana, que está perdiendo la memoria. Entonces él se pregunta, ¿y qué es la memoria? Es un niño pequeño, ¿no? Entonces le empieza a preguntar Como a los cada... nuestros, digamos. a cada persona, bueno, ¿qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Y cada viejecito de ese geriátrico, incluso creo que, no sé si le pregunta a su mamá y a su papá también, pero no estoy del todo segura, pero digo, cada persona a la que le pregunta le dice algo diferente. Entonces, no sé, por ejemplo, no lo digo textual, pero algo así como, bueno, es tibia como, no sé, y hacen un recuerdo, ¿no? Entonces, a partir de todas las explicaciones que le van diciendo a él va encontrando en su casa algo que está en representación de los recuerdos que le fueron diciendo. Lo junta en una bolsa y se acerca a esta mujer, Ana, a esta viejecita, y entonces Ana, a partir de esas cosas que el niño le lleva, empieza A recordar. a tener sus recuerdos de la infancia, de la adolescencia, y después se acuerda de él finalmente. Bueno, nada, es un libro hermoso, precioso, para efectivamente... poder trabajar el concepto de memoria. ¿Para qué nos sirve la memoria, no? ¿Quiénes somos sin memoria y quiénes somos con memoria? Es una oportunidad también este tipo de contenidos porque muchas veces estas cosas rebotan en casa. Digo, a los pibes les rebotan en casa. Digo, estos contenidos, che, ¿qué onda vos? ¿Qué onda esa época? Preguntan. Esa época o cualquier otra, digo. Y es hoy en día me parece que está buenísimo poder armar esos lazos entre... A veces parece que se están rompiendo un poco esos lazos de conversar en familia,
sobre que los pibes pregunten por el pasado de la familia, por el pasado, por la historia, qué recuerdan, cómo eran cuando eran Claro. chicos, qué pasaba en otras Claro. épocas, que los padres vuelvan a tomar la palabra para contar. Porque, qué sé yo tengo la sensación, y no es solo una sensación, sino que creo que es un clima de época, que se está conversando menos en familia a raíz de, bueno, ya sabemos, los aparatos estos. Y entonces, la idea de la memoria que trae la familia está bueno, digo, que desde la escuela se pegue ese rebote a Sobre a todo casa. con la historia reciente, que Claro. son aquellos que podemos ir a recurrir. Escúchame, Chovi, si te pregunto, ¿qué es la memoria para vos? Es un reservorio de información. Así como muy crudo lo mío, muy seco. Está bien. Pero, digo, después de información, obviamente, recontra subjetiva también. Recontra subjetiva. Barbie, para vos, ¿qué es la memoria? Un tesoro, también como un reservorio. Aquello que elijo conservar. Sí. Es incluso esquiva la memoria. Es como raro porque vos A decís, veces, ¿por qué me acuerdo ¿por de qué me eso y no de acuerdo otra de la cosa? formación de Boca, campeona del mundo, y no me acuerdo de nada? Digo, Porque para vos, vos Pero tu para identidad mí, central. por ejemplo, para mí la memoria son los olores. Ah, bueno. Vos no te gusta lo de neurociencia, pero lo que más recuerda el cerebro Sí, son sí. olores. o emociones. No, emociones. pero olores vinculados a la emoción. O sea, yo huelo, Por no eso sé, cuando tengo- vos sentís el olor de... Tengo una amiga que usa un perfume que es tipo cualquiera, ¿eh? O sea, Sí. Y cada vez que ¿Lo la sentís? verdad se la saludo y le digo, ay, este olor. Y a mí me Retrotrae. lleva algo de mi infancia muy profunda que no sé qué es. Todavía no encontraste qué, pero pero hay algo quizás de alguien lo pequeña, usaba. ¿viste? Y es tipo, por favor, este olor. Hay A mí un me libro pasó que se hace llama poco. Odorama, historia del olfato, creo. Es muy bueno. Al final este es un podcast de recomendación de libros. Claro. Sí, estamos recontra pero hay algo del cerebro que hace eso. Bueno, Sí, que te archiva ahí algo, ¿no? Y conecta el aroma, te conecta A mí me muy pasó hace rápido. poco con ya que estoy Con poniendo, el ¿no? largo plazo. Y con el olor de eucalipto, ¿viste? Mi vieja ponía un jarrito arriba de la estufa con agua Sí, y ahora está bolita. prohibido. Ay, menos mal, porque era peligroso ahora que lo pienso. Pero la otra vez entré a una casa completamente ajena y digo, sentido, claro, me conectó a es eso. que sí te conecta con algo. Ahora voy a estar Entonces, más para mí, pendiente. digo, cuando viste, fui leyendo este libro y dije, claro, para mí es eso, son los olores, son los sabores. A veces también comes algo y decís, Ratatouille tiene algo de eso, ¿no? esto, viste, como, ay, La que película. me vino algo, viste, o el famoso, bueno, las mejores milanesas son las de mi mamá. O sea, digo, Bueno, uno también a veces recuerda los momentos más centrales y a veces recordás algo totalmente ridículo que decís, ¿por qué me claro, acuerdo de sí, eso? Digo, pero ¿qué? es eso. Creo que en esa selección Es caprichosa, eso quería trabajar decir la antes. memoria personal, pero también la social y decir cómo eso la construimos de manera colectiva, porque no es cualquier memoria, es la memoria Exacto, colectiva. Exacto. Una analogía Pero por de eso eso, es cuando vas con amigos y ahí le están contando todos juntos una anécdota a alguien y cada, ¿viste? Cada uno se acuerda de ti. Oye, yo con pero hay algo de la cuando la contaste muchas veces, cuando la contaron muchas veces, cada cual le va aportando algo. Pero por al que eso no es lo escucha. importante, quizá para un niño o niña de primer grado, Sí. es difícil pensar en la memoria colectiva. ¿Me entendés? Es un trabajo que hay que hacer. Quizá por eso, se puede empezar a trabajar desde este concepto de memoria, de las memorias individuales, de las personales, a qué te remite, etcétera. Y cómo vos sos también hoy por la memoria, por ese recuerdo que te aparece. En segundo grado avanzamos, en tercero, y en un segundo ciclo ya podemos pensar en una memoria del grado. En séptimo grado podemos pensar en una memoria del país. Si vamos trabajando ese concepto de a poquito y lo vamos entendiendo como una construcción, me parece que tiene ese potencial también, ¿viste? Ahí pensándolo, siento como que hay como una huella que traemos en nuestra memoria, que la tenemos nosotros y también la tiene el país. Entonces, una huella de por dónde pasó, qué es lo que pasó. La memoria nos trae eso. ¿Por dónde pasó en otro país? ¿Por qué situaciones pasó? Los pibes, obviamente, para algo estamos nosotros, no las conocen y nosotros estamos construyendo esa memoria colectiva, que la seguimos construyendo con esos relatos nuestros. Y con y yo siempre traigo a colación. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires una población migrante muy grande y la escuela tiene la tarea de contar esa historia que no conocen porque son de otro país. No es un juicio de valor. ¿Me entendés? contar, como decías vos. El público se renueva. Y Sí. contarle a esa familia también que no conoce, porque a mí me pasó con un montón de familias que tienen interés de conocer la historia del país.
¿Entendés? Y es a través de la escuela que se les acerca. Sí, yo, quería como retomar el trabajo con este libro, porque pensaba después, bueno, ¿qué podemos hacer en el grado, además de leerlo? Y entonces pensar, bueno, ¿qué es la memoria para cada quien? Y así armar como una canasta colectiva del grado con las memorias, o sea, que cada quien pueda buscar un objeto que represente, ¿no? De alguna manera esa memoria. Y esto también, lo que hablábamos antes, te puede servir para un acto del 24 de marzo si tenés en primer ciclo, por ejemplo. O sea, también se puede hacer en segundo, pero bueno, yo lo pensé más para primer ciclo. Sí. Entonces lo trabajas desde prácticas del lenguaje, contextualizadas de ciencias sociales y después en el acto, bueno, pueden ir pasando y contando qué es la memoria para cada quien y van armando ahí una escena de una valija de las memorias, ¿no? Incluso si lo querés hacer más interactivo, podés pedirle a alguna familia que pase y cuente qué es la memoria para cada quien y qué le recuerda, etcétera, etcétera. Y podés terminar con la canción de Gieco, Todo está guardado en la memoria, por ejemplo. Un clásico. Ya terminamos el acto. Entonces ahí tenés el acto. En una cartulina te la resolvimos. Pero bueno, hay otro cuento que no quiero dejar de nombrar, no sé si estamos con tiempo, pero me parece como muy, muy hermoso y... no sé si es cuento, es como un relato que es la canción más larga y más corta del mundo de Nicolás Schüff. No sé si lo conocen. Ya no nos preguntes más. Bueno. No, re ignorante, no tenemos. No, capaz cuando lo empezás a mencionar. Tremendo. Sí. Que realmente es un relato que les aconsejo que se hagan el favor de leerlo. Yo cada vez que lo leo lloro porque no puedo evitarlo. El chabón... sé chabón. Bueno, sí, Nico, te queremos, o sea, sos mi ídolo, perdón. No, sé que este relato es como... lo escribió sobre la base de un ejercicio que es como el recuerdo, ¿no? Como... ¿Qué recuerda él? Y a partir de lo que recuerda, nos va contando, o sea, son todas como oraciones muy cortitas. Por ejemplo, recuerdo el Mundial del 78 y la canción que cantábamos. Recuerdo el guardapolvo blanco cuando se manchó de sangre. Estoy inventando, Sí. Porque se te cayó el primer diente. O sea, son todos elementos. O sea, me dice guardapolvo blanco y entonces va a una escuela pública. Vas traccionando. O sea, claro, entonces a partir de sus recuerdos y de los elementos que aparecen en cada uno de esos recuerdos, hay como dos historias que se van entrelazando. Por un lado nos está hablando del contexto de la dictadura, porque se acuerda de cuando su mamá, o sea, es como que él está hablando a una chica. Entonces se acuerda cuando su mamá habló con la mamá de la chica porque se enteró que el padre no estaba, como bueno, y digo, no sé, como que elementos como muy clásicos, muy prototípicos digamos, del mundo dictadura, que aparecen en ese relato, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo él recuerda que estaba enamorado de ella. Entonces es un cuento, un relato, está tan bien escrito, claro. que bueno, es muy conmovedor, pero a partir de ahí también se puede trabajar con el grupo de estudiantes, por ejemplo, si en sociales, yo lo pienso para un segundo ciclo, si por ejemplo trabajamos con un sexto, séptimo grado, pensando en ciencias sociales, el contexto del golpe militar, podemos hacer un listado con todos estos elementos y hacer un relato de ficción, de cómo aparecen, qué puede recordar una persona de 50 años, 60 años, ¿no? De ese tiempo teniendo estos elementos. También es lindo porque es contar desde los objetos. Uh-huh. A mí me pasa que cuando trabajamos memoria y ahora por este aparato, todas las fotos están acá. Ah, bueno, sí. ¿No? Y vos si les pedís una foto, y los que son más chicos, no tienen foto física casi. Entonces, pero poder ver el objeto. Que te lo puedo mandar, claro. No, ya sé, pero digo, la idea del objeto y la memoria, nosotros, por ejemplo, en el barrio trabajamos con el archivo histórico de la villa que tienen ellos. Ese laburo de ir cada uno puede llevar su parte de la historia. Está bueno. Y creo que también se puede hacer del barrio, de la escuela. Sí. O sea, desde lo más micro a lo macro. Vos podés hacer la memoria de ese grado, por ejemplo. Claro. En quinto año trabajamos mucho por el recorrido de la historia de Transitar, que te traen la foto cuando eran chiquitos, por ahí se las imprimimos o no la tienen. Sí. Para mí es hermoso. Me lo llevo. Digo, hay como mucho, porque hay aparte mucho material, mucho recurso sobre el 24 de marzo y el 2 de abril. O sea, esto que decíamos, no hace falta encontrar la pólvora, o sea, está ahí. Hace falta llevarla a las aulas y seguir insistiendo en la necesidad de esta construcción de la memoria, porque nunca se termina de
hacer memoria, no hay un final. O sea, lo vamos a seguir haciendo toda la vida, porque de eso se trata la vida humana en sociedad. Pero sí de esto de la defensa de la democracia, que por ahora es el mejor sistema que tenemos, que el ejercicio de la democracia a través del voto, de la participación, del ejercicio de ciudadanía, de ser personas críticas, reflexivas con la realidad y con lo circunda, y ser profundamente solidarias, personas empáticas que pensemos en la otra persona, ¿no? Porque digo que todo eso es necesario llevarlo al aula. Me parece que estas fechas son como claves, ¿no? para hacer eso, en contraposición a esta política y pedagogía de la crueldad que se quiere imponer. Totalmente. Bueno, la verdad, Con ese cierre, un lujo. No. Yo no sé si queda algo más para decir. Chovy, algo que quieras sumar. No. Con ese cierre estaba hermoso. Para capaz mí- nos pusimos un poco más solemnes en este capítulo, bueno, pero creo era que necesario. es necesario, porque Lo así que como, sí, amerita así como el jugamos y contexto. nos divertimos y a veces boludeamos con personajes y demás, también nos ponemos, somos profesionales que trabajamos de esto y estamos... No, pero además sabemos que en este contexto creo que también podemos ser un espacio de reaseguro, ¿no? De decir, bueno, a ver, si vos estás sintiendo esto de que me genera miedo, incomodidad. Vengan que nos abrazamos. Sí, pero y desde un lugar también técnico, si se quiere. Claro, sí, y teórico, ¿no? Esto que decías antes, de utilizar el vocabulario conceptual, digamos, necesario. Específico, no me acuerdo riguroso. si había sido en este capítulo Sí, o en, sí, o en sí, el sí. anterior, que hablábamos de esto. Y me parece como fundamental esto, o sea, somos, que es lo que me gusta entendernos como intelectuales, somos productores intelectuales, y entonces necesitamos utilizar nuestro campo teórico, o sea, necesitamos llenarnos de teoría para después poder hacer esa Sobre todo transposición en una didáctica. época que no solo ensalza la crueldad, sino también el antiintelectualismo. Sí, y esta sí. idea de que sos snob o que todo es una pose o que no vale nada la teoría o que es limitante, para mí... yo tengo, mira, en mi agenda que paso, no es chivo porque no es canje, me la hizo una chica de Mardel que se llama Piva Posters. Un pueblo leído jamás he sometido. Le pedí que me ponga. Creo que con tanta literatura que trajiste... Y eso sí. Y es así. Y la escuela es uno de los pocos lugares donde todavía transmitimos. Claro. Y todavía podemos enseñar a los chicos que no es un privilegio. Es un derecho. Es un derecho fundamental. Y la escuela debe ser garante de él. Bueno, igual en 15 días por ahí nos vemos en otro... En 15 con otro mood. Con otro- Pero bueno, había que hacerlo, es importante, 50 años para decir nunca más desde las aulas, desde las escuelas y reforzar que es nuestra tarea, nuestra obligación y hacerlo con todas las de la ley, las de las ganas y desde el amor también y desde la ternura de no querer perder la memoria. Correcto. Sí, me gusta. Bueno, nos vemos en 15. Síganos en nuestras redes, que acá estamos. Au. Una cartulina para mañana, otra vez para mañana, entre timbres, planificaciones y promesas que no alcanzan. Charlamos de lo que pasa en las aulas, desde adentro, desde cerquita. No venimos a dar lecciones, lo único que te vamos a pedir es una cartulina.